Hola chicos, un saludo. Vamos a continuar la clase de sistemas de información. Vamos a ver lo que son las tablas y relaciones. Todo esto va vinculado con el tema de base de datos y modelos. Vamos a estar viendo lo que es una entidad, relación. Voy a presentar por acá. Y vamos a ver los elementos que intervienen para hacer una base de datos. Primero que nada vamos a ver qué es una entidad, un atributo. Aprendizaje esperado. Emplea los diferentes modelos de bases de datos, mostrando disposición al trabajo metódico y organizado para resolver problemas de su contexto. La lluvia de ideas es qué saben o qué entienden por base de datos. ¿Qué es lo que está relacionado con la base de datos? Un ejemplo muy práctico es el buscador de Google funciona en base a varias bases de datos, pero son bases de datos enormes. Cuando ustedes buscan una palabra, va, va esto lo que vamos a ver como un banco de información, y de ahí se van a ir desplegando la información primaria, secundaria, hasta llegar a lo que nosotros queremos buscar. Base de datos. Una base de datos es una colección organizada de información estructurada o datos, típicamente almacenada electrónicamente en un sistema de computadora. Es lo que les comentaba, es algo parecido a el Google, porque es una colección organizada. En este caso, cuando damos una palabra, se va a esta parte organizada para hacer la búsqueda. Organizada se refiere a los términos que están vinculados a ese término que queremos buscar. Y de información está estructurada. Estructurada es tanto almacenada, clasificada y vinculada entre ellos. O sea, es toda una estructura. Y también son los datos, típicamente almacenados electrónicamente en un sistema de computadora. En este caso son varios discos duros conectados entre sí. Esto de DBMS va vinculado acuérdense, términos de inglés, sistemas de bases de datos, controlada por un sistema de gestión de base de datos, sistema de base de datos, S de system, B de base y D de datos, módulo. Y aquí hay un pequeño esquema de cómo está esto vinculado. Nosotros somos los usuarios, el DBMS y el método de acceso. ¿Cómo vamos a accesar a esos datos o a ese banco de información? Datos. Los datos dentro de los tipos más comunes de base de datos en funcionamiento hoy en día se modelan típicamente en filas y columnas en una serie de tablas para que el procesamiento y la consulta de datos sean eficientes. Esto es relacionado un poquito a Excel. ¿Recuerdan Excel? Donde tenemos nuestra tablita y hay una clasificación de la misma tablita, que la parte de acá son las columnas y de aquí están las filas. Yo me imagino que es algo análogo a un panel como el que hacemos luego de tipo panel,
Cada célula representa un dato o una palabra según el tipo de información que manejemos. De hecho, así hay una teoría que así funciona nuestra mente. Nuestra mente podemos irla identificando como un panel donde cada cuadrito son recuerdos que pueden ser a largo, a mediano o a corto plazo. En este caso, no estamos hablando tanto de la temporalidad de la información, sino en cómo vamos representando esa información. Si ustedes pudieran idear un mejor sistema de representación, ya sea un panel o una tabla, también podría ser aceptable y hasta una propuesta. Yo en lo personal me imagino el panel de colmena, donde pueden ir desde un carácter hasta varios, ¿no? Cuando recordamos, ¿cómo es que recordamos? Siempre recordamos palabras o alguna frase un poco larga, pero no recordamos realmente, por ejemplo, la cantidad de información que hay que cabe en un cuaderno. Es muy complicado recordar todas esas cadenas de caracteres extremadamente grandes. Entonces por eso se ejemplifica de esta manera. Después vamos a ver por qué tiene esa relación. Y esta es la estructura básica de una base de datos. Columna o atributo. Vamos a ver en esto qué es un atributo. Y aquí fila o registro. Aquí podríamos ver rápidamente que esto es más que nada el contenido. Este podría ser el contenido de cada celda. De hecho, así es como trabaja un disco duro. Tiene tablas, pero ahí sí tiene tablas gigantes, donde cada celda nos representa información, que la va codificando de acuerdo a la información que nosotros almacenemos. Una simple memoria USB igual. Ya tienen términos más concretos o complejos que son matrices, porque son tablas gigantescas. Pudiéramos ver que aquí son dos filas, pero podríamos imaginarnos que son 10.000, 20.000. Y también los atributos son más grandes. ¿Qué es una base de datos? Que nos permite acceder cuando accedemos a la información, administrar cuando la movemos, la eliminamos o la gestionamos por módulos, modificar, igual cabe dentro de borrarla o cambiarla, modificarla. La actualizamos al agregar más términos, se actualiza esa misma información, la controlamos en todos los sentidos, cambiando el formato, el tipo de información, comprimiéndola, no sé, y la organizamos, que todo esto va vinculado, todos estos términos van vinculados con lo que hacemos con la información en una base de datos, fácilmente los datos. Esto es lo que a nosotros nos va a interesar más en este parcial, cómo representamos ya una base de datos. Aquí está algo ya más llegado a lo que es la base de datos. Tenemos 3 tablitas. Vamos a ver los nombres de cada uno de estos, cómo se identifica cada uno de estos. Y de esta misma tabla se desprenden dos. Aquí le llamamos bloque 1 y bloque 2. Si se dan cuenta, la información de esta tabla es prácticamente lo mismo que esta. Obviamente son diferentes, pero me refiero en la igualdad en dirección. Cada quien tiene una dirección. Cada quien tiene una identificación. ID de identificación de, en este caso, ejemplo desde unos trabajadores. Van clasificados, controlados. Todo lo que viene viene aquí en esta base de datos. Viene el nombre del trabajador. Y también viene un departamento. Esto a grosso modo es una pequeña
parte de lo que es una base de datos. La mayoría de las bases de datos utilizan lenguaje de consulta estructurado, SQL, para escribir y consultar datos. SQL va más que nada cómo vamos a acceder al medio, a la información. ¿Recuerdan el primer esquema? Es lo que nos va a hacer ese vínculo entre el usuario y esos datos. En este caso SQL es de las iniciales de inglés, que es el lenguaje de consulta estructurado. Los que ya van más avanzados en inglés, no se escribe el inglés como aquí el español. Muchas veces nos cambia la estructura. Aquí en este caso la L corresponde al lenguaje, Q a consulta y S de estructurado. Language Query Structure, popularmente conocido como SQL. Nos sirve para hacer ese vínculo. No lo vamos a ver muy a fondo, pero sí tenemos que saber qué es. Bueno, seguimos con la siguiente. La evolución de la base de datos. En la década de los 70, la base de datos jerárquica, como su nombre lo dice, iba organizada jerárquicamente en orden de prioridad, primaria, secundaria, terciaria, así como hacemos los mapitas de conceptuales. Luego surgió la base de datos de red. Como su nombre lo dice, eran en forma de red. Por ahí ya vimos alguna vez en informática cómo están constituidas la red, estrella, recuerdan, la malla y varias topologías que vimos por ahí. En la década de los 80, las bases de datos relacionales se hicieron populares, seguido de bases de datos orientadas a objetos en los años 90. Aquí agarramos este concepto para entender más ese tipo de bases de datos. Eran relaciones y orientadas a objetos. Más recientemente surgieron las bases de datos no SQL, como respuesta al crecimiento de Internet y la necesidad de una mayor velocidad y procesamiento de datos no estructurados. Este es el mismo lenguaje que habíamos visto por ahí, Language Query Structure, pero le agregamos este término de no estructurados. Dice, hoy las bases de datos en la nube y las bases de datos independientes están abriendo nuevos caminos en cuanto a cómo se recopilan, almacenan, administran y utilizan los datos. Si se dan cuenta, aquí ya este término de nube es que la información ya no la guardamos únicamente en USB o en disco duro, sino en la red. A eso se refiere con la nube. Ustedes ya conocen más esa parte de la nube que por ahí se utilizan en los celulares o en las mismas computadoras. Bases de datos independientes. ¿Cuáles son los usos? Mediante el uso de base de datos y otras herramientas informáticas y de inteligencia empresarial, las organizaciones ahora pueden aprovechar los datos que recopilan para ejecutar de manera más eficiente, permitir una mejor toma de decisiones y volverse más ágiles y escalables. ¿A qué se refiere esto? A que pues siempre hemos buscado la manera de mejorar y facilitar más el trabajo y las cosas para el ser humano. Entonces, la base de datos nos permite, por ejemplo, va enfocado más a la empresa y por ese término nos permite agilizar y en este caso como acceder más rápido, agilizando la productividad
en el desarrollo de los roles que se hacen en el trabajo. Déjenme regresar. Ok, aquí vamos a ver algunos ejemplos. Para que entiendamos un poco más estos temas, nada más es ponerle el nombre de lo que es una entidad, un atributo y una relación, cómo va clasificado cada uno y qué vinculación hay entre ellos. Por ejemplo, en el hospital, ¿qué hay en un hospital? En un hospital pues hay un director, hay un paciente, ¿qué más hay? Hay un médico y pues también ya podríamos ir integrando igual la estructura. Hay camas de hospital o salas y de ahí pues podríamos irnos más para abajo. Si se dan cuenta aquí vamos jerarquizando, ¿no? ¿Quién tiene en este caso la prioridad? ¿Quién sigue y quién sigue? Y así sucesivamente, así vamos a deducir más rápido estos términos. Todo es una clasificación, pero es de acuerdo al lenguaje que vamos a emplear en la base de datos en una tabla, de acuerdo a la entidad. De hecho, vamos a comenzar con eso, que es un modelo entidad-relación. ¿Se acuerdan de que al inicio vimos modelos? Aquí son los modelos relacionados a los datos. ¿Cómo están relacionados los datos entre ellos? ¿Cómo están clasificados? Y los primeros términos que vimos al inicio de estas diapositivas, que es la gestión de esos datos, más que nada. Vamos a continuar. Este modelo es solo y exclusivamente un método del que disponemos para diseñar datos, esquemas que posteriormente debemos de implementar en un gestor de base de datos, las iniciales. Y esto es para que le vayan poniendo atención a esta parte, porque de esto va a ser el trabajo que van a desarrollar. Van a hacer un esquema parecido a este. Todo lo que van a hacer es lo que vamos a estar viendo ahorita. Entonces es importante que pongan atención para que no les cueste trabajo hacer esto. Aquí, si se dan cuenta, tiene que ver cómo está hecho el rectángulo. Se refiere a una entidad, que es cliente. Y aquí hay otra entidad que es un pedido. Y aquí hay un artículo. Entonces estamos hablando de la parte de entidad. Lo restante tiene que ver la relación que hay entre estas entidades. ¿Sí? Si se dan cuenta es una clasificación, pero vamos a ir respetando cómo está aquí nombrado. DNI podríamos llamarlo como un cliente, una identificación, número de identificación digital de un cliente que realiza un pedido. El pedido también tiene una fecha y está relacionado cómo se compone ese pedido. El pedido es grande, pequeño, tiene otra clasificación, tiene una cantidad. Y de este lado esta otra entidad es un artículo. Ese artículo que tiene, qué atributos tiene, número de serie. Los dos puntos, qué tipo de relación es, entidad, relación. Entonces todo esto es, podríamos decirlo, podría ser una tienda. En una tienda hay clientes, hay pedidos, hay cantidades, hay artículos. Esos artículos tienen un código de barras. Eso es un modelo entidad-relación.
Aquí estamos sacando lo más importante de la tienda. En este caso lo más importante pues, son los clientes, la mercancía. ¿Cómo llevamos esa mercancía? Pues mediante un pedido. Una acción que se realiza. Ok. Bueno, continuamos con entidades. Cada entidad representa cosas y objetos, ya sean reales o abstractos. Vamos a detenernos acá. ¿Qué se refiere con reales? Pues reales son palpables, ¿no? Que los podemos ver, todo lo que son objetos a nuestra vista y a nuestro tacto. Pero ¿qué es abstracto? Abstracto es algo que no podemos tocar ni ver, pero sabemos que existe. Un ejemplo pues, podría ser el pensamiento o una acción que se diferencian entre sí. En un diagrama las entidades se representan con rectángulos, que es lo que les decía inicialmente. En el esquema las entidades siempre van a ir con un rectángulo. Para poder seguir un ejemplo durante el artículo, añadiré ejemplos sobre un taller mecánico. Aquí nos detenemos un poco y traten de pensar o visualizar qué hay en un taller mecánico. ¿Quién es, podríamos decir, quién tiene mayor importancia en un taller mecánico? ¿Quién tiene secundaria importancia y quién tiene terciaria importancia? Por ejemplo, un taller mecánico hay un jefe, pero hay clientes. Puede ser si es de carros, pero también puede ser de motos. Si es de carros, pues también van a haber llantas. Entonces, ¿quién tendría mayor importancia? ¿La llanta? ¿O el mismo carro? ¿O el mismo mecánico? Eso es para que vayamos aprendiendo a clasificar las cosas. Como les vuelvo a repetir, el trabajo que vamos a hacer hoy va vinculado a todo esto y para que no tengan el menor número de dudas, tenemos que ir viendo eso. Entonces aquí dice que hay varias identidades dentro del taller. Si se dan cuenta ponen hasta arriba el carro, luego el empleado y el cargo. El carro representa una entidad, objeto físico. El empleado igual, recuerdan de lo que les decía que todo lo que se puede tocar. Pero aquí cargo es una cosa abstracta, porque no podemos tocar el cargo según cómo está clasificada las personas dentro de ese taller. Y por eso le ponen, en vez de objeto físico, cosa abstracta. Carro contiene la información de cada taller. Empleado, información de los trabajadores. Aquí me adelanto un poquito, por ejemplo, ¿a qué se refiere la información de cada taller? Pues el carro, pues tenemos que clasificarlo con una placa, con un modelo. Podríamos decir si es estándar, automático o hasta el año. Y en el empleado, pues no es una clasificación como en este caso un objeto, sino si tiene un número de empleado, el trabajador, que normalmente es como se clasifican a los empleados. Y el cargo es en función del trabajo que hace el empleado. ¿Qué función hace? Puede ser alguien ya especialista o un aprendiz, entonces eso se refiere en función de lo que él realiza. Estas entidades se representan en un diagrama con rectángulos como los siguientes. Carro. Esto es porque cuando veamos los diagramas tiene que ver si es en forma de rombo o rectángulo.
Aquí nos pone un ejemplo de 3 entidades en un hospital. Si le piensan ustedes, ahorita lo voy a resolver yo, debido a que pues estoy con la explicación, pero al último lo van a hacer ustedes. 3 entidades en un hospital. ¿Qué tip les había dado que hicieran? Visualizaran el hospital y determinaran qué es lo más importante. A mí se me ocurriría poner aquí al paciente, y por aquí podría ser el director del hospital, o podríamos pensar en el médico. Aquí podríamos, a lo mejor, como por orden de importancia, el mismo sala de, a lo mejor ya una especialidad, si está en una sala de consulta o de, podría ser de donde se encuentra ya en recuperación. Y eso sería así como que lo más importante en un hospital. Ahorita vamos a ver más ejemplos para que nos vaya quedando más claro esto. ¿Qué son los atributos? Los atributos definen las características de las entidades. Son las propiedades de cada una. Cada entidad contiene distintos atributos que dan información sobre esta entidad. ¿Qué les había dicho por ahí? Que son características de las cosas que están relacionadas dentro de nuestra base de datos. Definen las características de las entidades. El carro que habíamos dicho que tenía una marca, un modelo, una matrícula, el número de chasis. Ese sería nuestro primer ejemplo para atributos. Si fuera una motocicleta, ¿cuáles serían sus atributos? Marca igual, el modelo, la matrícula, también el número de chasis. Si yo quisiera agregarle otro atributo, podría ponerle aquí si es una motocicleta deportiva, o como la podríamos también clasificar. Por ahí los que se dedican a lo de las motocicletas, de acuerdo a lo mejor hasta su capacidad, ven que hay motocicletas de más velocidad, o motonetas. 5 atributos de la entidad enfermo. Ya les había dicho un ejemplo por ahí con las motocicletas. De aquí nada más podríamos sacar 2. Si podríamos clasificar el tipo de enfermedad. Acuérdense que las enfermedades hay gravedades. Podríamos sacar otra, a lo mejor el sexo. No sabemos si es hombre o mujer. Otro atributo que se les ocurra por ahí. Si hay una clasificación más general del tipo de enfermedad. La edad también es importante. Recuerden que no es lo mismo un niño que una persona ya de la tercera edad. Y así podríamos ir sacando un poco más. Ahora vamos a ver qué es la llave primaria. Es la clave candidata. Recuerden este término, clave. Clave candidata escogida por el diseñador. Aquí recordando un poquito los temas que hemos visto, acuérdense que todos los elementos que tengamos en un proyecto los vamos a relacionar y van a jugar un papel importante en el diseño de nuestro proyecto. Atributo, conjunto de atributos que permiten identificar en forma única una tupla en la tabla. Una tupla va relacionada más que nada, ¿cómo podríamos llamar una identidad igual? Es lo mismo un coche que un carro. Si se dan cuenta son los mismos atributos, pero cambiamos aquí. En vez de carro, coche. Subraya
llave primaria. Aquí tendríamos que ver también qué tiene más importancia, que es lo que les decía inicialmente. Este ya es para un doctor, ya no es un carro. Aquí ya lo había analizado. Aquí para mí lo más importante aquí podría ser su nombre, y esta la podríamos definir como la primaria, y ya de ahí la clasificación en orden de importancia. ¿Están de acuerdo? Porque no podría ser su teléfono, posiblemente el ID del doctor, pero va relacionada con el nombre. Pero ¿qué tal si el ID es un número? ¿Cómo lo podríamos localizar más rápido? ¿Por su número de empleado o por su nombre? Ahora, por la especialidad, ¿qué tal si hay más de 3 doctores que tienen la misma especialidad? Entonces esta podría ir más vinculada con este término, con la llave primaria. Vamos a ver qué son las relaciones. Una relación es lo que nos permite definir qué tipo de dependencia se debe de dar entre entidades. Es decir, nos permite decir que ciertas entidades comparten ciertos atributos de manera necesaria. Enunciado: los empleados de un taller tienen un cargo asociado. Es decir, si un atributo de la entidad empleados especifica qué cargos tiene en el taller, el cargo que ejerce debe de coincidir con el que existe en la tabla de cargos. Bueno, esto es como lo vamos almacenando dentro de la tabla. Entonces, aquí hay una relación entre los empleados y el cargo que tienen. En este caso, pues es en el taller. Si se dan cuenta, aquí no hay flechas que indiquen para la izquierda o la derecha, simplemente está el rectángulo que habíamos dicho que va en un rectángulo, la entidad, y esto ya va vinculado con la relación que hay entre el empleado y el cargo. No es lo mismo el gerente que el mecánico o el especialista. Y ya tienen otra clasificación los talleres, pero bueno, eso ya son detalles más de cada entidad que estemos hablando. Pero esa es una relación. Ahí ya podemos formar una relación. Empleados, cargo del empleado es en el taller. Ahí aquí se representaría en una tabla, podríamos decirlo así como en forma gráfica y en forma escrita. Esto aparte corresponde al nombre de los empleados, y esta parte el cargo de cada empleado. Aquí en el taller sería parte de la identificación. ¿Qué relación tiene de acuerdo al cargo y el nombre? Tabla cargo de empleado, según el código y la descripción, a qué corresponde cada uno. Entonces, si se dan cuenta, es como una normalización más clara y precisa de los datos. No es así como que se me ocurre a mí ponerlos de esta manera, como en su cuaderno, que lo escriben como ustedes de cierta manera quieren, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, sino aquí ya hay una normalización como debe de ir, una representación en una base de datos, una tabla y una simbología, y cada relación tiene un nombre. Agrego una relación entre las siguientes entidades. Aquí tendrían que poner cuál es la relación entre el enfermo y el hospital, y el alumno y la escuela. ¿Cuál podría ir aquí? Que haga el vínculo. ¿Cuál podría ir aquí? A mí se me ocurriría así de rápido. Podría ir aquí el director, o podría ser también podríamos poner el cargo. Eso ya va a ir en función de qué tipo de base de datos vayamos a hacer. Pero también es ir identificando esos términos, ¿no? Una entidad, una relación.
de acuerdo a qué, al cargo o a la función, y son diferentes cosas. Aquí es una escuela y aquí es un hospital. Pero para resolver rápido esto, recuerden en qué vinculación hay entre los objetos de los que estamos hablando y la jerarquía o la prioridad entre ellos. El hospital, se me viene la idea desde el mismo director también del hospital o el mismo médico. Y aquí podríamos poner el maestro, ¿no? Podría ser, o qué otra cosa podría ser más importante en la escuela. El último término que vamos a ver por ahí es cardinalidad. La cardinalidad se mide con un mínimo y un máximo al lado de la entidad, en este orden respectivamente, mínimo y máximo.